La institución de la pensión de jubilación, de las pensiones en general y en particular de la pensión de jubilación, está siendo puesta en cuestión. Hace ya décadas de esto, hace ya décadas que se criticaba la pensión de jubilación por ser excesivamente generosa y ya hace tiempo que se habla de la insostenibilidad del sistema. Pero la ofensiva a la que se está sometiendo a la pensión de jubilación durante los últimos años nos marca el camino de la verdadera pretensión de los poderes políticos y económicos actuales, tanto estatales como supranacionales. Estamos hablando del Estado español, pero también estamos hablando de la Unión Europea. El objetivo con respecto de la pensión es apropiarse del botín de las pensiones, de los 120.000 millones de euros que anhela el capital financiero para los fondos privados de pensiones. No estoy haciendo una interpretación tendenciosa, realmente esto está plasmado negro sobre blanco en los documentos de la Unión Europea, en la Estrategia Europea 2020 y se desprende del informe de expertos que el Ministerio de Empleo encargó como base a lo que hoy es el proyecto de reforma de las pensiones que va a aprobarse previsiblemente, más que posiblemente, por el Congreso de los Diputados, por el Partido Popular en solitario, ya que han sido rechazadas absolutamente las 5 enmiendas a la totalidad presentadas por los otros grupos. Este informe es necesario conocerlo y es necesario valorarlo porque el informe de los expertos respecto de las pensiones ha sido la base de este proyecto de ley y sobre todo nos muestra cuál es la dinámica legislativa y cuál es el marco teórico que marca el discurso de la reforma de las pensiones. Me explico. La ministra de Empleo encarga a un grupo de expertos nombrado por ella un informe para que le desarrolle cómo podemos asegurar la sostenibilidad de las pensiones. Este grupo de expertos está conformado por 12 personas, con algunas personas vinculadas a la universidad y algunas otras vinculadas a entidades financieras, al BBVA, etc. En este informe se parte de un punto teórico habitual en la reforma de las pensiones, que es el catastrofismo demográfico. Cómo en estos momentos la esperanza de vida aumenta, cada vez hay más personas mayores y además tienen esperanza de vida más larga, cómo la natalidad está bajando, el sistema de pensiones está abocado a ser insostenible porque la tasa de dependencia se va a disparar, con lo cual es necesario reformar el sistema. Esta ecuación, que parece simple, fundamenta la solución que dan este grupo de expertos, que es el recorte de la cuantía de la pensión. Evidentemente, esto no es tangible. El catastrofismo demográfico que están sosteniendo este grupo de expertos es una lectura interesada, ya que, por un lado, ha sido realizada desde hace décadas y nunca se ha llegado a cumplir, y por otro lado, parte de dos bases erróneas. En primer lugar, no respeta lo que son el núcleo esencial plasmado en la Constitución española que regula las pensiones y, por otro lugar, solo tiene en cuenta una parte de la ecuación, que son los ingresos, y no tiene en cuenta la otra parte de la ecuación, que son los gastos. Cuando se ha intentado discutir con estos expertos y con otros de similar procedencia estas apreciaciones y estas bases teóricas de su discurso, la respuesta siempre ha sido la misma. Nosotros no somos políticos, somos técnicos. Hacemos técnica, la economía es una cuestión técnica, no política, con lo cual nuestro informe y nuestras apreciaciones son incontrovertibles. Evidentemente, esto es la gran falacia que se sostiene desde los sectores de la economía que están manteniendo el argumentario de los poderes económicos y políticos dominantes. Detrás de toda actuación en una política pública, detrás de toda expresión de política pública, las pensiones son, en estos momentos, uno de los pilares de las políticas públicas del Estado, hay una opción política. No obstante, tratando un poco más el discurso de estos expertos, uno acaba de entender cuál es su objetivo final. Estos expertos han afirmado en varias de sus intervenciones públicas explicando su informe que en realidad lo mejor para las pensiones es la capitalización, es decir, el camino hacia una seguridad privada de los riesgos personales y entre otros de la vejez.
A continuación afirman que, claro, la capitalización es difícil de sostener como política pública, dado que existe un riesgo moral que hace que los actores sociales sean miopes. Palabras textuales. Es decir, que los actores sociales y políticos no se atreverían a plantear la capitalización porque tienen el riesgo de que se les juzgue, porque es una política que se va a considerar impopular, pero es la que se debería de hacer desde el punto de vista de los poderes financieros. Evidentemente, este discurso está detrás de las reformas que están planteándose y las que ya se han realizado. Es decir, no se dice abiertamente en ningún caso, porque la Constitución lo prohíbe, que se quiere privatizar el sistema público de seguridad social, pero con un goteo del adelgazamiento de las prestaciones, con un goteo que va dificultando cada vez más el acceso, por ejemplo, a la pensión de jubilación, que va reduciendo su cuantía, que va reduciendo su cuantía presente y la de los pensionistas futuros. Lo que se hace es abocar a las grandes mayorías sociales, a las que se lo pueden permitir, hacia los planes de pensiones privados. Cuando este discurso cala en las mayorías sociales, el discurso del miedo, lo que se hace es plantear una reforma por goteo. Esta reforma por goteo se viene realizando en el Estado español básicamente desde el 85, teniendo como mayores exponentes la reforma de las pensiones de 2011, en cierta manera de 2013 y el proyecto actual. En 2011 se hizo una gran reforma atrasando la edad de jubilación de manera paulatina, introduciendo el término de carrera laboral, es decir, te puedes jubilar cuando tengas, llegaremos a 67 años, o cuando hayas cotizado más de X años y tengas 65, a la vez se alarga el número de años que se van a computar para acceder a la pensión, es decir, se abren toda una serie de abanicos y caminos para reducir la cuantía de la pensión. Pero en esta reforma laboral de 2011 lo que no se toca es la cuantía de los pensionistas que en este momento ya han generado la pensión de jubilación, y hay un gran acuerdo, cuestionable o no, pero que implica a un amplio número de actores sociales y políticos para no tocar las pensiones actuales. Lo que ha hecho el Ministerio de Empleo en la actualidad es plantear una reforma afirmando que la reforma de 2011 le ha abierto la puerta y que es necesario volver a reducir la cuantía de las pensiones porque el catastrofismo demográfico que se avecina no se va a solucionar con las reformas ya hechas. Lo que no tiene en cuenta el Gobierno es que está planteando una reducción de las pensiones en un modelo, el actual, en el que un 50% de las pensiones contributivas no superan los 650 euros, en el que hay un amplio porcentaje de pensiones que no llega a los mínimos y que necesita complementos, en el que 4,6 millones de hogares viven de una pensión, y en el que reducir la cuantía de las pensiones en una situación tan precaria puede conducir a familias, a millones de familias, en una situación de exclusión y de precariedad vital. Sin tratar este tema, sin tratar la mínima cuantía de las pensiones actuales, el Gobierno plantea la necesidad de una modificación en los ingresos, de una modificación en los gastos sin tocar los ingresos. Frente a este documento, frente a este informe de expertos que han sido cooptados por el Gobierno, se ha planteado un documento alternativo, el llamado documento de los 24. Un documento en el que diversos catedráticos, profesores de Derecho, de Sociología, de Economía, expertos en materia laboral y en materia económica, por citar algunos, Pedro Montes, Vicente Navarro, Juan Torres, Alberto Garzón, Amat Sánchez, Héctor Illueca o yo misma, nos hemos sentado unidos por una preocupación. La preocupación común es garantizar la dignidad de las pensiones. La idea de la que partimos es que las pensiones son un problema de voluntad política, que no técnica, y que hay una opción política que hacer para garantizar la subsistencia, la dignidad de todas las personas que acceden a la jubilación. Consideramos que la reforma se hace en el peor momento y sin tener en cuenta que el problema de las pensiones no es la cuestión ingresos-gastos en cuanto a cotizantes o pensionistas. El problema de las pensiones se encuentra en otro
en otro punto, se encuentra en un sistema productivo como el español que está generando una escasez en cuanto a la cuantía de los salarios, se encuentra en una economía sumergida que no se controla como la española, se encuentra en una tasa de desempleo que no para de crecer, se encuentra en la necesidad de volver a plantearnos una regeneración del tejido productivo y del mercado de trabajo español para que así se vayan empujando los ingresos de las pensiones al alza, pero sobre todo el problema de las pensiones se encuentra en una opción mal tomada y que es reversible. Desde la opción con respecto a los ingresos, es posible variar el sistema de ingresos de las pensiones. El sistema de ingresos de las pensiones no está bloqueado. Al afirmar que las pensiones tienen que ser contributivas, lo que se quiere decir es que todas las pensiones, todas las personas deben colaborar, deben contribuir al mantenimiento del sistema de las pensiones, pero esto no quiere decir que necesariamente estas deban financiarse de las cotizaciones sociales, y menos en momentos como este, en el que, no por la coyuntura demográfica, sino por la coyuntura económica y por una reforma laboral que el mismo gobierno ha hecho, nos encontramos en un momento de caída de las cotizaciones sociales, por el desempleo, pero también por el ascenso de la temporalidad, y también por el ascenso de este tipo de contratación precaria que reduce la cuantía de las cotizaciones sociales. El quid de la cuestión de las pensiones está ahí. Si es necesario, cambiemos la vía de ingreso, los ingresos a las pensiones. Toquemos eso, pero no toquemos el gasto, y menos en un momento en el que la precariedad vital de los pensionistas es su marca más representativa.